Bueno, hermanos, bienvenidos los que están aquí visitando. Les queremos extender la bienvenida. Gracias por visitarnos en esta mañana. Es un gozo tenerlos aquí y espero que disfruten el mensaje. A todos los que son de casa, gracias por venir. Por parte del pastor, él quiere extender las felicidades a todos los padres que están aquí en esta mañana. Es un honor ser parte, ¿verdad? Yo tengo mis hijos y estoy agradecido a Dios por esa grande bendición. Y el pastor quisiera estar aquí, pero él ahorita no está en vacaciones, hermanos. Él está predicando en otro lugar y por eso me pidió que yo viniera a predicar en esta mañana. Entonces, voy a hacer el mejor trabajo posible. Yo sé que no soy el pastor Gabriel, pero espero que me aguanten este día, ¿verdad? Pero me da gusto presentar la palabra de Dios. Me da mucho gusto presentar la palabra de Dios aquí. Y es un gran honor y una grande bendición, ¿verdad? Entonces, estoy haciendo lo que me encanta hacer de todos modos, right? Amén. Entonces, les voy a pedir que abren sus Biblias al Salmo 63. Salmo 63 es un lindo salmo que muchos cristianos han dicho por los enfermos, han dado para la gente que están desesperados por una circunstancia de la vida. Y que tienen un peso de aflicción en sus vidas. Y por buena razón lo han usado para esa causa, para dar consuelo a los santos de Dios. Salmo 63. Salmo 63. Okay, ya miré que todos casi lo tienen. Les invito a que oren conmigo. Vamos a ir al Señor en este momento en oración antes de empezar la lectura. Padre, te doy gracias en esta mañana por permitirnos estar aquí y recibir esta gracia, cual es tu palabra, Señor. Por medio de ella tenemos gozo, tenemos paz y recibimos instrucción de cómo vivir y cómo agradarte, Señor. Padre, queremos vivir por tu honra y por tu gloria, Señor. Queremos recordar la grande obra de Jesús y pedimos, Señor, que tu Espíritu Santo nos guíe en nuestra plática de hoy, Señor. Pido que tú nos guías y nos instruyes por medio de tu Espíritu Santo y que nos ayudas, Señor, por abrir nuestros corazones y los ojos espirituales, Señor. Te doy gracias por cada persona que está aquí, Señor. Todo esto lo pido, Señor, en nombre de Jesús. Amén. Amén. El Salmo 63 se atribuye al rey David, mientras que estuvo en el desierto de Judá. Y estamos seguros de que el momento en que se escribió el Salmo fue durante su reinado, ya que en el versículo 11 observamos que el autor de este Salmo escribió: pero el rey se alegrará en Dios. Con las pistas de David huyendo del desierto y la referencia a sí mismo como un rey, el rey de Israel, estamos seguros de concluir que el contexto histórico de ese Salmo fue cuando David, como rey de Israel, se vio obligado a huir al desierto de Judá, huir de Jerusalén, cuando su propio hijo se rebeló en contra de él. En el 2 Samuel capítulo 15, 1 al 12, leemos cómo el hijo de David, Absalón, conspiró para ser más popular que su padre. Absalón estaba enojado con David por la injusticia de su hermana. Y él planeó y conspiró ser más popular para tomar el reino de su padre. Y lo que él hizo, se quedó fuera del palacio de David. Y allí mismo él aconsejó a la gente que no tenía oído para escuchar las quejas de injusticia que ellos vivieron. Después de 4 años de paciente consejo al pueblo de Israel, Absalón sintió que era tiempo de moverse en contra de su padre. Él levantó su gente y se fue a la ciudad de Hebrón. Y allí se declaró como el rey de la ciudad. ¿Qué cosa? 2 reyes en Israel. Aquí miramos el reino casi dividido, porque el pueblo de Israel se estaba yendo con Absalón, porque nadie les escuchaba, pero Absalón sí les dio oído, sí les dio consejo a ellos. Por fin llegó las palabras, las noticias de las acciones de Absalón a los oídos de David.
y se sintió obligado de levantarse y huir al desierto de Judá. Y mientras él experimentó ese gran dolor, el dolor de que su hijo se rebeló en contra de él, él escribió este salmo, un salmo increíble. Miramos lo que escribió en el primer versículo. Dice: Dios, Dios mío, eres tú, de madrugada te buscaré, mi alma tiene sed de ti, mi carne te anhela, en tierra seca y árida, donde no hay aguas. David dice: Dios, Dios mío, eres tú, de madrugada te buscaré. En la Biblia de las Américas se dice un poquito diferente. Dice: oh Dios, tú eres mi Dios, te buscaré con afán. En la versión de la Biblia de las Américas es un poquito más preciso, pero las dos tienen la misma idea, que con intención y con esfuerzo David buscaba la presencia de Dios. Esta idea de buscar seriamente a Dios se ve reforzada cuando leemos que su alma tenía sed de Dios. ¿Qué cosa? ¿Qué lenguaje usó David? Tengo sed de ti. Leemos en ese mismo verso: mi alma tiene sed de ti y mi carne te anhela en tierra seca y árida donde no hay agua. Mientras David estaba físicamente afligido por el hambre y la sed, David en su hombre interior, en su persona interior, en su hombre espiritual, recordó la sed espiritual que lo llevó a buscar seriamente a su Dios. Cosa. Y si pasamos y brincamos al versículo 5, leemos cómo la sed de David fue satisfecho en Dios. Leemos: como de meollo y de la grosura será saciada mi alma, y con labios de júbilo te alabará mi boca. Este versículo describe el alivio de David, la satisfacción de David. Tenemos en el versículo 1 un sentido casi ansioso. David usó un lenguaje que provoca la imaginación del que lee este pasaje al ver los escalonamientos de un hombre que camina desesperadamente por el desierto. Nuestras mentes son provocadas a imaginarnos el lengua de David pegado al paladar. Imaginamos la lucha del cuerpo para producir saliva, para aliviar su sensación de sed. Y casi podemos sentir los dolores en nuestros estómagos cuando David escribió cómo su carne tenía hambre de Dios, cómo él deseaba a Dios como un hombre que tenía hambre. Esos dolores físicos que acabó de describir se atribuyeron al deseo espiritual. Nótalo eso. Él tuvo esas aflicciones físicas. Él experimentó el hambre y sed en el desierto, pero en lugar de concentrarse en su dolor física, él decidió concentrarse en alimentar su alma. Mi alma tiene sed de ti. Mi carne te desea. El versículo 5 se puede resumir en una palabra: satisfacción. La sed de David por Dios estaba satisfecha. El profundo y fuerte deseo de David por Dios estaba satisfecho. Una vez más, a pesar del hambre y la sed real que él sintió, aún con el dolor de su hijo que estaba en rebelión y atacaba a su gente, él se sintió satisfecho en Dios. Las preguntas naturales que surgen cuando leemos el primer versículo del Salmo son: ¿por qué David tuvo un deseo tan fuerte por Dios en su momento de desesperación? ¿Y qué hay en Dios que David encontró tan agradable y tan necesario? Este salmo es una oración de confianza y es una oración de alabanza a Dios que reconoce la satisfacción que David encontró en los atributos, en las acciones y en la abogacía de Dios. O sea, David encontró satisfacción por quién es Dios.
encontró satisfacción en los hechos de Dios. Y él encontró satisfacción porque él sabía que Dios era su defensor. Amén. De los versículos 2 a 4 observamos cómo David se recordó varios atributos de Dios. Esos atributos de Dios fueron la razón por la cual David ofreció sus alabanzas a Dios y son la primera razón en este salmo de por qué todo el ser de David estaba satisfecho en Dios. Los primeros dos atributos se encuentran en el versículo 2. Dice, para ver tu poder y tu gloria, así como te ha mirado en el santuario. El santuario al que se refiere David es el tabernáculo. A lo mejor los que han leído sus Biblias han visto cómo Moisés construyó un tabernáculo. Era una carpa grande que contenía la arca, el altar y los muebles del santuario. ¿Okay? Y recuerdan cómo el santuario también tenía otro nombre, se decía el tabernáculo de reunión. Y la razón por qué se decía el tabernáculo de reunión es porque allí Jehová se juntaba con los líderes de Israel. Allí Jehová hablaba con el pueblo de Israel. Allí se juntó y se reunió Dios físicamente con el pueblo de Dios. Si miramos Éxodo capítulo 29 de versículos 43 al 44, leemos, allí me reuniré con los hijos de Israel y el lugar será santificado con mi gloria. Y santificaré el tabernáculo de reunión y el altar. Santificaré asimismo a Aarón y a sus hijos para que sean mis sacerdotes. Entonces allí miramos que Dios se reunía con Israel allí en el tabernáculo, en el santuario. Que el santuario es sinónimo con el tabernáculo. Esa tienda, o como se llama aquí en los salmos, santuario, significaba que Dios hizo su habitación entre los israelitas. Estamos seguros de considerar el santuario como la casa de Dios. Y por eso muchos a veces cuando venimos a la iglesia decimos, vamos a la casa del Señor, vamos a la casa de Dios, ¿verdad? Es un lenguaje similar al Antiguo Testamento. Entonces Jehová se reunía con Israel allí. Y le plazó a Dios mostrar su presencia en una forma especial allí. Y miramos que por medio de esa carpa, por medio de esa tienda que era de Dios, era casa de Dios. Y era señal de su habitación y su favor sobre el pueblo de Israel. También miramos en el Éxodo 29, 45 y 46, donde dice, y habitaré entre los hijos de Israel y seré su Dios. Y conocerán que yo soy Jehová su Dios, que los saqué de la tierra de Egipto para habitar en medio de ellos. Yo, Jehová, su Dios. Amén. Fue a esa tienda o santuario a lo que David hizo referencia para ver el poder y la gloria de Dios. Era este lugar que David anhelaba ver mientras vagaba por el desierto. Era este lugar de encuentro con Dios que David ansiaba y anhelaba. En el momento de su desesperación, anheló encontrarse con su Dios y sentir y ver su poder y su gloria. Y por todo ese tiempo David meditaba sobre el poder y gloria de su Dios. Cuando David meditó sobre el poder de Dios que presenció en el santuario, recordó la fuerza y el poder de Dios. Eso es lo que quiere decir cuando dice, quiero ver tu poder. Está recordando la fuerza que Dios mismo demostró. Demostró por medio del santuario, demostró por medio de las victorias de batalla con los filisteos, recordando todos los que hizo David con su tiempo cuando huyó de Saúl. Él miró la fuerza y el poder de Dios. Vamos a ver otro instante en cómo David describe el poder de Dios. Salmo 62, 11, leemos que una vez habló Dios, dos veces he oído esto, que de Dios es el poder. Es interesante cómo David lo escribió. Él no dijo que Dios es poderoso. Él no dijo que Dios es fuerte. Él dijo que el poder le pertenece a Dios. Esta declaración es una declaración de poder infinito, sin cesar, sin límite de Dios.
No hay límites al poder de Dios. Con decir que poder le pertenece a Dios. Dios es el fuente de todo poder. Qué pensamiento que en el momento de impotencia de David, yo me imagino que David en ese momento, cuando estaba en el desierto, se sintió sin poder, se sintió sin fuerzas por lo que estaba pasando en su vida. Pero en esos momentos se recordó de un Dios todopoderoso. Él se podía haber resignado a las circunstancias de su vida, él se podía haber rendido, pero no lo hizo. Él se recordó en el poder, en las fuerzas y el poder de Dios. David entendió bien el acto soberano de Dios de impartir poder a los hombres. Y en el Salmo 68:35, el autor también describió: temible eres, oh Dios, desde sus santuarios. El Dios de Israel, Él da fuerza y vigor a su pueblo. Él experimentó eso. Él sintió, Él vio, Él fue testigo del poder de Dios en la vida de los israelitas, en todos aquellos. En lugar de concentrarse en su impotencia, Él mejor fijó sus ojos en lo que Él visto con su Dios, que Él es poderoso, Él es el fuente de poder, y que Dios imparta poder a los hijos de Él. El apóstol Pablo también entendió la importancia de que el creyente tome fuerza de su Dios cuando se enfrente a los ataques del enemigo. Pablo escribió en Efesios 6:10: por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Observa bien cómo el apóstol no simplemente escribió ser fuerte, no les dijo nomás simplemente sé fuerte, hermanos, porque se podía haber mal entendido que uno debe ser fuerte por sus propias fuerzas. Pero no, él escribió ser fuerte en el Señor. ¿Por qué? Porque el Señor es el que imparta fuerzas a su pueblo en tiempo de tristeza. Él es el Dios que imparte poder a sus hijos en tiempos de peligro. Él es el que da y cubre a sus hijos bajo sus alas. En el mismo verso encontramos a David meditando sobre el atributo de la gloria de Dios. Y aunque estamos considerando los atributos de Dios como el amor y la misericordia de Dios, hay algo que notar aquí. Es más probable que David aquí estaba refiriéndose a lo que se llama la Shekinah de Dios. ¿Qué es la Shekinah? Debemos tener en cuenta que Dios es espíritu y ningún hombre lo ha visto. Pero Dios le plazó manifestarse en tiempos diferentes, a veces como una nube, a veces como un fuego, pero Dios se ha manifestado de manera increíble a la gente. Miramos en Juan 1:18, donde Jesús afirma que nadie ha visto a Dios jamás. Dice, a Dios nadie le vio. Entonces, ¿de qué está hablando aquí cuando hablamos de la gloria de Dios? Miramos que Jesús habló que no hay alguno, no que alguno haya visto al Padre, sino aquel que vino de Dios, este ha visto al Padre. Entonces, lo único que ha visto al Padre es Jesús. Nadie lo ha visto, sino solamente Jesús. Sin embargo, le agradó a Dios revelarse o manifestarse a sí mismo al pueblo de Israel en forma de nube. En el monte de Sinaí, cuando Dios le habló a Moisés y le dio la ley, la presencia de Dios fue descrita como una nube y en medio de esa nube habló Dios con Moisés. Leemos en Éxodo 19:9: entonces Jehová dijo a Moisés: he aquí, yo vengo a ti en una nube espesa, para que el pueblo oiga mientras yo hablo contigo, y también para que te crean para siempre. Y luego los versículos 18-19 da una descripción más detallada sobre la gloria de Dios, donde dice: todo el monte Sinaí humeaba, o sea, todo el monte estaba cubierto en humo, porque Jehová había descendido sobre él en fuego, y el humo subía como el humo de un horno, y todo el monte se estremecía en gran manera. Imagínate que toda esa montaña se estremecía a sonar la voz de Dios. El 19 dice: el sonido de la bocina iba aumentando en extremo. Moisés hablaba y Dios le respondía con voz tronante. Esta misma gloria de Dios
vino a descansar sobre el santuario sobre la cual David estaba recordando en ese salmo. Y sabemos que Dios hacía eso porque leemos en Éxodo 40, 34 al 35. Entonces una nube cubrió el tabernáculo de reunión y la gloria de Jehová llenó el tabernáculo. Y no podía Moisés entrar en el tabernáculo de reunión porque la nube estaba sobre él y la gloria de Jehová lo llenaba. Entonces aquí estamos no simplemente hablando de la gloria como en sentido de honor, porque la gloria quiere decir honor también. Pero aquí estamos hablando sobre la manifestación física de Dios en forma de nube o de fuego. Esa gloria estamos hablando, la Shekinah de Dios. Otro salmo que describe bien en más detalle la manifestación física de la gloria de Dios se encuentra en el Salmo 104, 1 al 2. Nota lo que dice el autor. Bendice alma mía Jehová, Jehová Dios mío, mucho te has engrandecido, te has vestido de gloria y de magnificencia, el que se cubre de luz como de vestidura, que extiende los cielos como una cortina. Aquí miramos que el autor describe a Dios haciendo algo que parece ser imposible. Se vistió en luz. O sea, que cuando el autor miraba a Dios, miraba la gloria de Dios que se extendía sobre de él como una luz increíble. Y esta imagen no es ajeno a los autores del Nuevo Testamento. Porque miramos que el apóstol Pablo también describió a Dios de esta manera en 1 Timoteo 6, 15 al 16. Donde dice, la cual a su tiempo mostrará el bienaventurado y solo soberano, Rey de reyes y Señor de señores, el único que tiene inmortalidad, que habita en luz inaccesible, a quien ninguno de los hombres ha visto ni puede ver, al cual sea la honra y el imperio sempiterno. Amén. Aquí miramos que David se estaba recordando de la gloria de Dios, de la presencia de Dios que moraba con Israel. Eso es lo que David se estaba recordando, de la misma presencia de Dios que habitaba en los elegidos de Dios, Israel. Hermano, si uno está deprimido, si uno está triste, si uno está afligido, recuérdase que Dios es poderoso y que Dios habita en medio de su pueblo. Amén. ¿Qué más gozo uno puede tener en saber que su Dios está con él? Amén. Hay dioses y ídolos falsos que no pueden hacer nada por su gente y por los que le adoran, pero nuestro Dios mora con nosotros. Amén. Y ningún otro Dios falso puede hacer eso. Amén. Qué hermoso, hermanos. Y debemos de alegrarnos porque Dios está con nosotros. Y el tercer atributo de la misericordia de Dios es recordado por el salmista en los versículos 3 y 4. Donde el salmista dijo, porque mejor es tu misericordia que la vida, mis labios te alabarán, así te bendeciré en mi vida, en tu nombre alzaré mis manos. La misericordia fue descrita por David como mejor que su propia vida. Esta es una declaración increíble. ¿Por qué? Porque el hombre ama su propia vida. El hombre se alimenta, se cobija, se arropa, hace muchas cosas por su bien. Y aparte de eso, él tiene ansiedad y se preocupa por lo mañana. Él se preocupa por el dinero. Él se preocupa por la salud. Él hace muchas cosas para extender su vida y se preocupa por todas esas cosas. Pero esas cosas es algo que el cristiano no debe de hacer. No debe preocuparse. Y la razón por qué, miramos que lo que dice Jesús en Mateo 6, 25 y 27, donde dice, por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida, que habéis de comer o que habéis de beber, ni por vuestro cuerpo que habéis de vestir. ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? ¿Y quién de vosotros podrá, por mucho que se afane, añadir a su estatura un codo? Aquí David está diciendo que la misericordia de Dios es mejor que la vida. Él deseaba la bondad de Dios más que su propia vida. Pero ¿por qué la misericordia de Dios es mejor que la vida?
A lo mejor alguien ha pensado esto en estos segundos que hemos pasado aquí, o a lo mejor en la vida alguien se ha preguntado, ¿por qué debo anhelar tanta la misericordia de Dios? Y la razón por qué está implícita, o sea, algo implícito al hecho de perdonar, en el hecho de ofrecer misericordia. ¿Por qué digo eso? Que a lo mejor con una ilustración se les explico. Si alguien me ofende a mí, me va a costar perdonar. A lo mejor tengo el derecho de ejecutar justicia o buscar venganza, y a lo mejor tengo el poder para hacerlo. Pero cuando yo doy misericordia en lugar de justicia o venganza, me cuesta a lo mejor mi orgullo, a lo mejor me cuesta algo para decir que perdono. Ahora imagínense, Dios nos perdonó. Dios tuvo misericordia de nosotros. No estamos hablando de dos personas iguales. No estamos hablando de un hombre perdonando a otro hombre. Estamos hablando del infinito, el eterno, el lleno de gloria. Perdona a los pecadores. Y por eso podemos tener gozo y ser satisfechos en la misericordia de Dios. Porque Dios ha sido grandemente misericordioso con nosotros. No merecíamos nada del Padre. No merecíamos ninguna cosa de Él. Pero nos dio misericordia. Y por eso David pudo decir, así te bendeciré en mi vida, en tu nombre alzaré mis manos. El cristiano debe seguir el ejemplo de David al considerar la misericordia de Dios en nuestras vidas. Cuando pensamos en cuánto Dios se bajó para perdonarnos. Cuando pensamos en cuánto Dios se bajó en servir y no ser servido, nos debe dar alegría y satisfacción que tenemos un Dios que nos ama y que extiende misericordia hacia nosotros. ¿No es esta una razón por qué levantar manos en agradecimiento? ¿No es una razón por qué ofrecerle alabanzas al Creador del universo? Sí, sí lo es. Y la iglesia debe maravillarse con las maravillas que Dios demuestra sobre la bondad de nuestro Dios. Charles Spurgeon escribió algo que es bien bonito. Cuando él reflexionó sobre los atributos de Dios y cómo David reflexionaba sobre esto, él escribió: nuestra miseria es que tenemos sed tan poco por estas cosas sublimes y tanta por las cosas burlonas de tiempo y sentido. Estamos en verdad siempre en una tierra cansada, porque esto no es nuestro descanso. Y es maravilloso que los creyentes no tengan sed más continua después de su porción mucho más allá del río, donde no tendrán más hambre ni sed, sino que verán el rostro de Dios. Mis hermanos, ¿estamos concentrándonos en las circunstancias de la vida? ¿O estamos concentrándonos en los atributos de Dios y que un día vamos a ver a nuestros padres celestial cara a cara? Que vamos a experimentar el gozo pleno de estar en su presencia, en la luz de su gloria, experimentando y sabiendo por qué Dios tuvo tanto misericordia por nosotros, porque fue por su grande y inmenso amor. Y yo sé que esto es lo que le dio satisfacción a David. Esto es lo que le dio satisfacción a David, ninguna otra cosa más. Aún estando en el desierto, perseguido por su propio hijo, él pudo descansar en su Dios. David no solo estaba satisfecho en los atributos de poder, gloria y misericordia de Dios, sino que observamos que también David, en versículos 6 al 8, estaba satisfecho en los actos de Dios, en las obras del Señor. Leemos el 6 al 8. Cuando me acuerde de ti en mi lecho, cuando medite en ti en las vigilias de la noche, porque has sido mi socorro, y así en la sombra de tus alas me regocijaré. Está mi alma apegada a ti, tu diestra me ha sostenido. David pudo haber concentrado su mente en los peligros que le esperaban en el mismo desierto,
Él podía haberse concentrado en los peligros de los animales, de la sed, del hambre, del sol. Todas esas cosas se podía haber concentrado, pero él no hizo eso. El salmista escribió cómo meditaba sobre la persona de Dios durante las vigilias nocturnas. ¿Qué quiere decir vigilias nocturnas? Son vigilias como de soldado. Cada 3 o 4 horas tenía que vigilar sobre la resto de las tropas o el pueblo. Y durante esas vigilias de la noche, o sea, toda la noche, David meditaba sobre los hechos de Jehová. El versículo 7 da la razón por la cual se le dio tanto pensamiento y devoción a Dios. Dios fue la ayuda de David. David comparó la ayuda de Dios como un pollito que encuentra su protección bajo su madre. Porque ¿qué dice el 7? Y así en la sombra de tus alas me regocijaré. Imagínense un pájaro, ¿verdad? Está usando una ilustración aquí, el lenguaje figurativa, metafórica, que Dios cuida de su gente a lo mejor como una águila que protege a sus pollitos, ¿verdad? Y ahí por eso David tenía satisfacción en su Dios, porque sabía y podía descansar bajo las alas de su Dios. Este tipo de ayuda es lo que David experimentó. Meditó en el Señor y quedó satisfecho con las numerosas veces que él fue testigo de la mano providencial de su Dios, que ordenó a las personas y las situaciones por su bienestar. La pregunta es, ¿ordena Dios los eventos de nuestras vidas para nuestro bienestar? Sí, claro que sí. Me recuerda mucho el Romanos 8:28, donde leemos, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Entonces, hermanos, los que son llamados de Dios, los que son salvados por la gracia de Dios, Dios siempre está obrando por su bien. A lo mejor las circunstancias no parecen bien, a lo mejor estás pasando por aflicción, pero yo quiero que entiendas muy bien, mis hermanos, que esta situación difícil es por tu bien como hija y hijo amado de Dios. Si has invocado el nombre del Señor y has depositado tu confianza en Jesús de Nazaret, tu vida ha sido ordenado por el Creador del universo. Eso es razón por ser satisfechos en nuestro Dios. David estaba satisfecho por los atributos y los actos de Dios, pero finalmente miramos en versículos 9 al 11 cómo él habló proféticamente de su satisfacción en la defensa o en la abogacía de Dios. Versículos 9 al 11 la leemos. Pero los que para destrucción buscaron mi alma caerán en los sitios bajos de la tierra. Los destruirán al filo de espada, serán porción de los chacales, pero el rey se alegrará en Dios, será alabado cualquiera que jura por él. Quiero que noten la progresión natural del texto de todo el Salmo. La progresión es esta, que cuando el santo de Dios medita sobre la persona de Dios, sobre sus hechos y su defensa de los santos, automáticamente es algo que viene en el santo, que está satisfecho y está gozoso y está en paz. Dios está constantemente consolando a su pueblo y nos podemos tranquilar, podemos estar tranquilos en esa verdad, que Dios está siempre obrando por el santo. Y aún si nos permite morir o aún así, debemos de alabarlo, porque no merecemos nada más de Él. Ya nos dio la salvación. Y pronto un día lo veremos cara a cara. Y casi todos los comentarios coinciden en que la muerte de los enemigos de David era una muerte innoble. Y se cumplió la profecía de este salmo. En otras palabras, no hubo un honor en la muerte de los enemigos de David. Ellos bajaron al lugar de los muertos. Y ellos fueron comida de los animales inmundos. Qué cosa terrible para ellos. Y peor de todos
Absalón su hijo. Absalón se juntó con David. David se quedó en la ciudad y el ejército de David y el ejército de Absalón se juntaron y fueron a la guerra. Y la guerra fue tan terrible en ese día que 20,000 personas murieron. 20,000. Hay batallas de hoy en día que no son tantos así. Y lo peor de todo es que el hijo de David, cuando él miró que perdió la batalla, él huyó. Y estaba sentado sobre una mula, un burro. Y mientras que corría el burro, ese burro corrió bajo un roble, un árbol grande. Y ese árbol tenía una rama grande también. Y en pasar debajo de ese árbol, la cabeza de Absalón fue atrapado por esa rama. Y ahí murió colgado sobre ese árbol. Y los que han estudiado la Biblia saben que el hombre que es colgado sobre un árbol es ¿cómo se dice? Anatema, maldito. Leamos lo que dice Deuteronomio 21, 22 y 23, donde dice: si alguno hubiera cometido algún crimen digno de muerte y lo hiciereis morir y lo colgaréis en un madero, no dejaréis que su cuerpo pase la noche sobre el madero, sin falta lo enterrarás el mismo día, porque maldito por Dios es el colgado. Y no contaminarás tu tierra que Jehová tu Dios te da por heredad. David encontró satisfacción en los atributos o actos de Dios y también en la abogacía de Dios. David confiaba en que Dios lo iba a defender. Y como observamos, Dios entregó justicia divina a los enemigos de Dios, los que perseguían al rey elegido de Israel. Mis hermanos, nosotros somos creyentes en Jesucristo y nosotros también podemos tener esta misma confianza en la defensa de nuestro Dios. Tenemos un enemigo que nos acusa delante de la presencia de Dios día y noche, pero tenemos poder, tranquilidad y podemos tener la satisfacción de que Dios es nuestro abogado. Si miramos en Job 1:11, miramos cómo Satanás acusaba a Job, donde miramos, dice: pero extiende ahora tu mano y toca todo lo que tiene y verás si no blasfema contra ti en tu misma presencia. Aquí el diablo estaba acusando a Job en ser no sincero en su alabanza a Dios. El enemigo está constantemente acusando los santos de Dios. Lo bueno es que al final de Job miramos que Job fue restaurado totalmente. Y Dios lo honró porque Job reconoció que su Dios era digno de alabanza. Y este mismo ataque de Satanás continúa hoy en día. Pero tenemos esperanza porque Jesús vino y derrotó las obras del enemigo. Si leemos en 1 Juan 3:8, para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Sí, hay un enemigo que nos acusa delante de la presencia de Dios, pero Jesús mismo se encargó de este problema. Y un día vendrá donde Dios trae juicio en contra de los enemigos de Él, los que atacan los santos días de noche. Porque leemos en Apocalipsis 12:10, entonces oí una gran voz en el cielo que decía: ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de ese Cristo, porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba delante de nuestro Dios día y noche. Mis hermanos, David en su momento más difícil no se detuvo, no meditaba en sus circunstancias. Él no meditaba en sus problemas. Él encontró satisfacción en su Dios. Él tenía sed y hambre de un Dios vivo. Él tuvo sed por la gloria y el poder y la misericordia de Dios. Él encontró satisfacción en la obra de ayuda que Dios le dio. Y también encontró satisfacción en la defensa que Dios daba a su pueblo. Hoy también podemos tener esta misma satisfacción en Jesucristo.
Y lo tenemos más completo porque conocemos a Jesús. Conocemos que lo que David dijo se cumplió en Jesucristo. Y sabemos que Jesucristo vendrá un día a reinar para siempre. Podemos notar cómo Jesús le habló a la mujer samaritana cuando se juntó con ella en ese pozo. Y esta mujer, cuando escuchó que Jesús le pidió agua, se maravilló, porque el racismo que existió entre los samaritanos y los judíos no permitía que se hablaban. Pero nota lo que dice la Escritura, dice en Juan 4:10, si conocieras el don de Dios y quién es el que te dice, dame de beber, tú le pedirías y él te daría agua viva. Cualquiera que bebiere de esta agua, hablando del agua del pozo, volverá a tener sed. Mas el que bebiera del agua que yo le daré, no tendrá sed jamás. Amén. Jamás. Sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida. Amén. Qué satisfacción más grande que podemos tener. Pero hermanos, es algo que tenemos que recordarnos, que el mundo no puede tener esta satisfacción. El mundo no puede experimentar la gloria y el poder y la ayuda de Dios. El mundo no puede entender la defensa de Dios y por eso nos creen locos. Pero no estamos locos. Estamos satisfechos en Dios. Estamos felices porque sabemos en quién creemos. Sabemos que hay esperanzas en Cristo Jesús. Y si tú en este día te encuentras en este día con sed y hambre, ese es el día que Dios llama al pecador para que se voltee a Él. Este es el día que Dios llama al pecador para que se voltee de sus pecados y encuentra satisfacción en un Dios que vive. Y mis hermanos, si uno se encuentra triste en este día, ese es el día que tú puedes depositar toda tu confianza en Jesús, el quien salvó tu alma. No seas afligido por tu vida, no te afanes por lo mañana. Encuentra tu satisfacción en Cristo Jesús. Les invito a que oren conmigo. Oh Dios, Dios mío eres tú. Junto con el salmista puedo decir que estoy feliz y contento y satisfecho en ti, oh Jehová. Y tu iglesia hoy en día encuentra paz y satisfacción en ti. Como dice el himno, la cruz delante, el mundo atrás, porque solo en ti, oh Jehová, hay satisfacción. Nuestra alma tiene sed y hambre de ti. Y Señor, meditamos sobre tu bondad, sobre tu misericordia, tu gloria. Yo pido, Señor, que tú das aliento al creyente en este día si está triste. Y yo pido que si hay un pecador aquí, Señor, que no ha creído en ti, Señor, yo pido que tu Espíritu Santo conmueva su corazón, Señor. Muéstrale, Señor, que en ti hay satisfacción. Te doy gracias, Señor. Te honramos y te damos gloria. Todo esto lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.